un candidato a la presidencia, ¿cuántos candidatos a la vicepresidencia? ¿Cuántas personas conforman esta mesa de trabajo? Son 3 vicepresidentes, más el presidente son 4. Y son presentadas por los voceros de los grupos parlamentarios que lo apoyan. Ahora, ¿por qué se espera, digamos, hasta el último momento para definir las listas? En este caso, existe, digamos, cierto resguardo de parte de algunos parlamentarios. Sí, se guarda con celo, ¿no? Es un poco para mantenernos en la emoción, un poco para no mostrar las cartas antes de y esperar la hora límite, digamos, como parte también de una tradición parlamentaria. A diferencia de años, o hace años, muchos años atrás, hoy el reglamento del Congreso establece que se publican las listas inscritas. Antes no sucedía, podía presentarse la lista minutos antes de la elección, pero con el proceso de reforma que sufrió el Congreso hace algunos años, es necesario que la gente y los propios parlamentarios conozcan con anterioridad de por lo menos 24 horas quienes conforman la lista que van a candidatear a las elecciones. Por supuesto, para dar un voto informado. ¿Y cómo funciona la votación en sí? ¿Con cuántos votos gana un candidato o una propuesta? Bien, gana el candidato que obtiene la mitad más uno de votos de los congresistas presentes al momento de la elección. Aquí hay que establecer primero el quórum. El quórum de parlamentarios es sobre la base de del número legal de congresistas menos los congresistas que no han sido incorporados. Ahí tenemos el caso de la señora Beteta, ¿no?, que de repente podría ser incorporada en esta sesión del día de mañana, sin considerar también a los parlamentarios con licencia y también sin considerar a los parlamentarios suspendidos. Luego de ellos que se establece el quórum y gana quien tiene la mayoría de la mitad más uno de votos de los parlamentarios presentes. Ahora, cada voto es crucial. ¿Por qué? Usualmente los peruanos podemos ver cómo votan nuestros congresistas en las pantallas, en este caso. No, la votación es por cédulas. La presidenta inicia la sesión, invita a 2 parlamentarios escrutadores que revisan las cédulas de votación, porque la votación es secreta. El relator empieza a llamar en orden alfabético a cada congresista, le entrega su voto, el parlamentario va a la cámara secreta, marca la lista de su predilección y luego la deposita en un ámfora. Por eso que este proceso es largo. Claro, ¿cuánto tiempo más o menos? En promedio 2 horas, ¿no? Promedio 2 horas en caso de la primera vuelta. Claro, ¿y qué sucedería, qué tendría que pasar para que exista una segunda vuelta? Que ninguno de los candidatos obtenga esa mayoría que acabo de nombrar y las 2 listas que obtengan el mayor número de votos pasarían a una segunda vuelta. ¿Y se repite todo el proceso? Todo el proceso. ¿Hay alguna posibilidad de que, no sé, alguna bancada pueda decir fraude en la elección? ¿Se pueda sabotear esta elección? No, prevenir no es difícil, salvo que haya un incendio, o se apaguen las luces, cortocircuitos, pero la presidencia y los funcionarios del Parlamento prevén que todo se lleve con normalidad. Además, cada cédula es revisada por los escrutadores que no forman parte de las listas, son firmadas y el Congreso tiene sus mecanismos de seguridad para que la sesión se desarrolle con toda normalidad. Además, se llama a 2 congresistas de forma... digamos en forma aleatoria, ¿no? Parlamentarios en los cuales los parlamentarios también confíen para poder hacer la labor de escrutadores. Claro. Y ahora, en este caso, por ejemplo, se despiertan algunas dudas, ¿no? El hecho de que el gobierno no presente una lista, ¿significa que hay un debilitamiento, que hay, no sé, que no va a tener presencia en la mesa directiva o no necesariamente por el mismo papel de la mesa directiva que debería ser imparcial? Claro, en principio que el gobierno no se presente ya está demostrando que está derrotado, ¿no?, antes del proceso de elección. Por eso sería conveniente que el gobierno tenga también su lista, pues si muera peleando, digámoslo así. Ahora, el hecho de que la mesa sea multipartidaria garantiza la objetividad, o debe garantizar la objetividad. Además, las mesas directivas están sujetas a control también de los propios congresistas y están sujetas también al control de los miembros del Consejo Directivo. O sea, el Parlamento tiene sus órganos de control. No hay manera en que la mesa directiva pueda ir contra las normas del reglamento, que básicamente son la objetividad, la marcha administrativa, y como se sabe, todos los órganos del Congreso funcionan sobre la base de los votos, de la mayoría, de la democracia. Entonces, no creo que pueda existir un sesgo
equivocado respecto a lo que debería ser la buena marcha del Congreso. Claro. ¿La mesa directiva qué garantiza? ¿Que se realicen las votaciones de una forma ordenada? Que, por ejemplo, han habido algunas discusiones sobre por qué no se ha escogido aún al defensor del pueblo. ¿Esas cosas influyen en la mesa directiva? No necesariamente es responsabilidad de la mesa directiva. La mesa directiva tiene básicamente la función de carácter administrativo, ¿no? La mesa quiere decir que son parlamentarios que se reúnen una vez a la semana a tomar decisiones sobre la marcha administrativa del Congreso. Si bien es cierto, la presidenta es presidenta de la mesa también, como que el presidente también es presidente del Consejo Directivo, ellos son los que establecen básicamente la agenda y las prioridades. La agenda de un pleno es aprobada por el Consejo Directivo, o sea, el Consejo Directivo establece las prioridades de los temas que el pleno del Congreso va a discutir en la sesión plenaria. Es cierto, la presidenta del Congreso pone el orden de los temas y a veces tiene cierto manejo para ver qué tema se pone al debate y qué tema no se pone al debate. La razón podrían ser políticas, pero no siempre sucede eso. Dependiendo de la naturaleza y la importancia del tema, de repente es importante que estén los parlamentarios presentes de todas las bancadas, porque es un tema demasiado delicado. Entonces, mal haría ella en poner un tema al debate, por más que el Consejo le haya dicho, ponlo al debate, si es que los parlamentarios no están completos. Podría acusarse de poner el tema cuando no están todos. Entonces, hay un momento en el cual la presidenta tiene que saber equilibrar, establecer su balanza, y el criterio político prima sobre todas las cosas para que el Congreso discuta. Todos los cargos tienen un manejo, digamos, pero existen varios mecanismos dentro del Congreso que ayudan, por ejemplo, no se decida de forma arbitraria qué ley se debate o no, por ejemplo, están las comisiones. Claro, se conversa, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, pon el debate el proyecto A. El reglamento dice que debe sustentarlo el presidente de la comisión, ese proyecto A. Entonces primero se pregunta, ¿está el presidente de la comisión presente para que sustente? No, no está. Pasemos al tema B. Y así por el estilo. Hay previamente coordinaciones. La arbitrariedad podría existir en un extremo, pero hay mecanismos suficientemente visibles ante la luz pública que establecen los controles también para que los presidentes no se excedan en esa discrecionalidad que podrían tener para los temas del debate. Claro, y bueno, se trajo al debate también este papel de la Junta de Portavoces, ¿no? Y que a veces podía generar conflictos con las decisiones que toma la mesa directiva. ¿Cuál es la diferencia entre esos? A ver, es un mecanismo que se estableció en los inicios del año 2000, 2004, 2005, porque el Consejo Directivo eran demasiados números de integrantes. Entonces, cuando había una discusión política o algo que resolver, era difícil convocar al Consejo Directivo. Entonces se inventa el tema de la Junta de Portavoces, en el que hay un portavoz por cada grupo parlamentario, y el voto de cada uno de esos portavoces tiene un peso político en función a la proporcionalidad que tiene en el Congreso. Por eso que se decía que ya existiendo la Junta de Portavoces, era a veces innecesaria la presencia del Consejo Directivo. Esta discusión aún se mantiene. Sin embargo, entendámoslo... Porque no ha cambiado el reglamento. No ha cambiado el reglamento, claro. Por eso, la Junta de Portavoces funciona cuando funciona el Pleno y es necesario que se reúnan en forma inmediata para tomar alguna decisión. El Consejo Directivo no. Se cita con anticipación, se reúnen, discuten la agenda, los temas, las prioridades y también algún otro tema de carácter administrativo que la mesa quiere ya no discutirlo en puertas cerradas, sino quiere hacerlo de conocimiento del resto de las bancadas políticas. Bueno, entonces, básicamente, nos esperan muchas sorpresas en las próximas horas. Sí, tenemos la incertidumbre todavía hasta las 10 de la mañana y mañana tenemos una sesión muy larga, así que a comprar canchitas, se ha dicho. A comprar canchitas y a presenciar la votación. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Estuvimos conversando entonces con José Chevasco. Él fue ex oficial mayor del Congreso, dándonos un poquito de luces sobre